Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar. Lindsay Casajara y quien les habla, Juárez Castillo, aquí con ustedes iniciando la semana con un invitado muy especial, el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, querido padre, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, importante miembro de este partido de la Gran Alianza Nacional Renovadora, de su consejo coordinador, que estará compartiendo toda la hora con nosotros y ustedes, analizando todos estos temas de palpitante interés que saltan prácticamente minuto por minuto a la palestra. Así que damos la bienvenida al doctor Marino Vinicio Castillo. Este es su programa. Bueno, bienvenido, doctor. Muy buenas noches, yo estoy muy complacido. Ya vengo con frecuencia por la mañana con Lindsay. Ahora me toca una experiencia muy especial que yo recuerdo no la hemos tenido. No. En un programa en que Juárez, uno de mis hijos, esté formando parte del programa y yo como invitado. La experiencia es novedosa, vamos a ver cómo sale. Sí, muy bien. Vamos a empezar a... Segura que muy bien, Juárez. Sí. Sobre todo tú presentabas a don Vincho, pero también un abnegado a su patria, a su pueblo. Así es. En momentos muy difíciles que vive la República Dominicana, momentos muy especiales. Creo que desde que don Vincho salió muy jovencito a defender sus ideas, a defender los valores por los cuales él cree. Creo que nunca ha salido y ha estado en todos esos momentos especiales que ha vivido la República Dominicana, esos momentos de crisis. Hay momentos en que se ve un tanto guardado cuando todo está en calma, pero solamente aparece esos momentos álgidos y difíciles, y ahí el primero que sale siempre es don Vincho Castillo, la Fuerza Nacional Progresista, a dar la cara, y eso hay que valorarlo en su justa dimensión, porque en este proceso pues ha estado ahí. Por eso Ganar también cuenta como uno de los partidos principales y uno de esos partidos emblemáticos con esa fuerza, la Fuerza Nacional Progresista, que no se ha quedado fuera, y muy por el contrario, ha tenido la iniciativa también de formar esta gran Alianza Nacional Renovadora, que es importantísima en estos momentos, Juárez, porque por todas las noticias que nosotros vamos a compartir en un momento, que ustedes ven muchos hechos lamentables que están ocurriendo hoy día. Así es. Nos sentimos muy bien con la presencia de don Vincho. Así es. Ayer, precisamente, el sábado, el doctor Marino Vinicio Castillo ofreció una conferencia magistral en La Romana, que creo que tenemos las imágenes, con el magnífico equipo de campaña Leonel 2020, que organizadores, Enrique Martínez, nuestro buen amigo, y todo el equipo de La Romana, en el Centro de Alianza Juvenil, una conferencia magistral del doctor Marino Vinicio Castillo con el título ¿Por qué Leonel?, que es una de las piezas más de fondo que se han podido escribir sobre las poderosas razones que la República Dominicana tiene para ver en el doctor Leonel Fernández Reina el candidato de la democracia, el candidato de la estabilidad, el candidato del respeto, del consenso, el candidato que definitivamente, por eso es que ha concitado todo el inmenso apoyo que ha concitado, plebiscitario prácticamente, y será seguro ganador en las próximas primarias del 6 de octubre y en el 2020. Pero el doctor Marino Vinicio Castillo tiene el programa para podernos comentar precisamente de la conferencia ¿Por qué Leonel?, que es la segunda que ya pronuncia en el país. Doctor, háganos una síntesis de esa conferencia. Realmente fue una idea de un gran amigo,
director de un diario importante, Osvaldo Santana. Sí. Yo estuve en una entrevista con él y con los Héctores, Héctor Linares y Héctor Marte. Y una jovencita, Yanesi Espinal, fue la que hizo el reportaje, muy, muy excelente, muy bien seleccionado. Y entonces me puse a explicar las razones por las cuales yo entendía que Leonel es el mejor, el ideal candidato, y era el que convenía al país en estos momentos. Hablando con Osvaldo, Osvaldo me dice que le había interesado, que por qué yo no explicaba las razones, fuera ya de programa, ¿no? Sí. Entonces de ahí surgió la idea de preparar 4 o 5 conferencias, ya van 2, una en Mao y esta de Romana, que ambas fueron magníficas. En la de Romana estaba Enrique, estaba doña Amarilis, la senadora. Sí. Y por cierto, me impresionó sobremanera la concurrencia. Gente muy interesante, de buen nivel, gente de los planos populares, con mucho sentido. Y las preguntas fueron excelentes. Por cierto que me asombré del instituto. Alianza Juvenil. Alianza Juvenil. Es un politécnico. Magnífico centro, un politécnico. Un centro bastante... Enrique habló para presentarme y dijo una cosa que me llamó la atención. Dijo que él había conversado con Leonel y Leonel le había dicho que él le iba a visitar porque él quiere llevarle a Romana el plan que tiene para hacer en Romana cosas excepcionales. Me señaló así en principio, creo que hay en mente algo todavía más allá del ITLA, que es mucho decir, porque el ITLA fue una idea genial y ha tenido un éxito enorme. Lo cierto es que ahí, más que conferencia, no es conferencia propiamente. Yo lo quise hacer como una especie de conversatorio, porque hablando con otros periodistas, me decían, sí, está muy bien lo de la conferencia, pero ¿por qué usted no expone, no improvisa, como hacen las respuestas? ¿Por qué? Entonces yo digo, mira, yo tengo toda una vida en la defensa penal, más de 50 años, y es puramente oral. La segunda naturaleza mía es la improvisación. Pero evidentemente preparé unas paginitas de presentación para emplazar al público de qué se trataba. Entonces, la experiencia ha resultado muy interesante. Claro, a mí particularmente me resulta grato hacerlo, pero además pienso que resultó muy convincente, valga la jactancia, porque relato episodios. ¿Por qué Leonel? Entonces me voy al conocimiento de Leonel desde el tiempo en que yo era el candidato a senador por el Distrito Mayor, cuando no había la provincia de Santo Domingo. Caminamos la capital a pie, tarde por tarde, tarde por tarde. Y entonces nos reíamos porque él, que estaba en el periódico Vanguardia, no era conocido como yo, que estaba en la televisión. Claro. Entonces cuando llegábamos a los hogares, yo lo presentaba y decía, este es Leonel Fernández, es el que va a acompañar a don Juan en la fórmula. Y la expresión más común que encontré, más repetida fue, ¡ay, pero tan jovencito! Porque realmente estaba muy, muy joven, ¿no? Sí, sí. Y entonces, después hago uso mucho de mi conferencia La Nación y los Partidos, que pronuncié el 15 de agosto del año 1995, en la cual propuse el Frente Patriótico. Describía todas las vicisitudes del 94. Yo tenía el convencimiento de que los viejos, como yo le llamaba, tanto el doctor Balaguer como don Juan, con la experiencia del 94,
no se sintieron bien, uno por sus razones y el otro por otras razones. Sí. La presencia del poder extranjero fue muy fuerte. Bueno, modificaron la Constitución a machetazos. Sí, sí. Le quitaron 2 años al periodo presidencial. Y efectivamente, esa conferencia fue reproducida en el diario El Siglo en 8 entregas. Y el doctor Balaguer se la hizo leer. Me mandó a buscar. Me dice, yo he estado siguiendo tu trabajo, excelente. Ese muchacho, yo lo he observado siempre, es muy ponderado y muy culto. Hablando de Leonel. De Leonel. Pero viniendo de Balaguer, imagínate. Bueno. Yo me di cuenta, digo que hay un mensaje de Enciclopédico. aprobación total, porque en la conferencia yo mencionaba como el candidato ideal a Leonel. Sí. Después don Juan, ni hablar. Don Juan lo declaró finalmente una mina de oro. Sí. Y ese fue un candidato que realmente en un hecho sin precedentes logró ser elevado, presentado a la sociedad por 2 grandes líderes nacionales, cada uno en su ámbito de una importancia enorme, Sí. don Juan y Joaquín Balaguer. Y los resultados han sido más que satisfactorios. 3 periodos. Sí. Él ha dado una prueba magnífica de para qué sirve su cultura, para qué sirve su conocimiento. Cuando él llegó ahí, él había sido abogado de oficio. Abogado de oficio es hoy como el defensor público. Sí. Nunca había desempeñado funciones públicas, nunca. Y muchos decían, no va a poder, él no tiene experiencia, él no ha sido... Las veces que lo eligieron candidato a la diputación, la cedió. Sí. Es que no se aferró a ellas. Al cabo de los primeros 24 meses, yo era presidente del Consejo de Drogas. Lo fui apreciando, despachando con él. ¡Ay, Dios mío! Se fue consagrando con una enorme profundidad en el conocimiento del Estado y con horizontes tan vastos en lo cultural y en la índole personal de él, que también le ayuda, es muy reflexivo. Yo lo vi formarse en ese primer periodo de 4 años, un estadista cabal. Doctor, pero justamente ese momento yo quisiera que usted se detuviera un poquito más. Ya el 95 para el 96, cuando Leonel es levantado su brazo derecho y su izquierdo por los 2 grandes líderes de aquel momento, Balaguer y Juan Bosch, pero tuvo que pasar una serie de acontecimientos para que ese evento se diera. ¿Cuáles fueron las razones fundamentales que llevaron a que un acontecimiento de esa naturaleza se diera, donde el profesor Bosch y el doctor Balaguer, que siempre habían sido antítesis, que ¿por qué se da? Fíjate, voy a entrar en relatar algunas cosas. En el año 86, el Día de los Enamorados, 14 de febrero, fue a mi casa un auxiliar que tenía muy importante, don Juan, a decirme que don Juan quería que yo lo acompañara a una visita donde el doctor Joaquín Balaguer. En la noche fui a la César Nicolás Penso y ahí fuimos a ver al doctor Balaguer. Yo tuve la oportunidad de oír 2 horas a esos 2 colosos, recordando su juventud, el viaje de él a La Habana, cuando don Juan lo que intentó que se quedara allá, la versión aquella que es cierta, dije, yo prefiero quedarme allá debajo del mango, que cuando el mango corté yo estar abajo. Porque don Juan quería que él se quedara, porque tú no haces nada allá. La idea es que me di cuenta que entre ellos, a pesar de que había fricciones importantes políticas que después se agravaron en el 90. En el 90 yo pensé, ya no se van a reconciliar jamás.
porque el 90 fue muy Muy serio. duro, muy fuerte. Sí. Pero entonces, en el 90 tuve una experiencia. Don Juan me hizo llegar y me dice, Vinicio, tú defenderías al partido porque me han robado las elecciones. Sí, como no, don Juan, cuente conmigo para impugnar con una condición. Vamos a tomar todas las actas de los delegados y si nos da un voto por encima, impugnamos. Pero hay que hacer la prueba. El PLD estaba bastante invertebrado todavía. Había áreas del territorio que no tenían la organización que luego tuvieron. Efectivamente, Nélcida, bueno, Leonel Joven con Lidio, sí, fueron a la televisión, a un programa del Gordo de la Semana. Ajá. Y en realidad la cuenta no dio. Moralmente, don Juan tenía todo el apoyo de la juventud y se veía que era el ganador. Sí. Pero la organización del reformismo era en mesa, era superior y tenía más tiempo de poder. El caso es que cuento esto para que se vea que yo he tenido con ellos, tuve con ellos ciertas relaciones especiales. Bueno, nosotros en la Alianza, don Juan, en el 93, lo que don Juan dijo de la fuerza no lo ha dicho nadie. Pequeña en el número, pero grande en el patriotismo. Sí. Entonces yo me di cuenta con la crisis. Candidato a senador. Y candidato a senador. Cuando él era candidato a la presidencia. Del PLD. Así es. Entonces yo me di cuenta que con el trauma del 94 y el recorte de la Constitución y el embajador Graham, aquel canadiense que era muy incisivo, llevaban al presidente Balaguer ciego, casi inválido, a la biblioteca. Hombre, que fue ahí donde le propuso a Peña 2 tú y 2 yo. Sí. Yo 2 primero y tú 2 después. Y Peña no entendió que era prudente. Me di cuenta que los viejos se podían reconciliar en algo que fuera de interés nacional. Porque tenían algo en común. Algo en común, que era la patria. El patriotismo. Y hicieron un relevo, porque ellos estaban haciendo un relevo. El relevo, evidentemente, escogieron a la mina de oro de don Juan y el ponderado y muy culto, que era un elogio de Balaguer que no se lo daba a todo el mundo. Sí. De manera que de ahí surgió eso. Entonces yo voy a las conferencias y relato episodios. Por ejemplo, usted vio crecer a Leonel desde o sea, crecer políticamente. Me estoy refiriendo cómo fue madurando Leonel, pero desde el momento en que usted lo conoció, lo distingue por su... Yo lo observaba, además conversábamos mucho y me daba cuenta de la enorme preparación que tenía. Cuando yo terminé la conferencia, y lo conté en Romana, Enrique se rió y doña Marilis, habíamos invitado a muchos amigos, directivos, dirigentes del PLD. Hubo 2 que me quieren mucho y se me acercan y me dicen, oye, magnífica la conferencia, pero ¿por qué tiene que ser Leonel que tú recomiendes? Porque allá tenemos cosas mejores. Digo, bueno, ¿tú sabes por qué yo lo puse ahí como el candidato ideal? Porque pasé 6 meses alternando con él, conversando con él. Mi evaluación es que está sumamente preparado para el cargo. Pero ¿qué experiencia tiene? Ya ustedes pueden imaginarse cuáles fueron los dirigentes. Sí. Pero le cuento a las comunidades que he estado episodios de trato con él. Hay uno que yo no he contado y lo voy a revelar hoy. Aquí hubo una reunión, una cumbre de presidentes. Se habían movilizado los ejércitos de Venezuela y Colombia. Ecuador era quien estaba más activo porque habían dado muerte a un jefe guerrillero y la cumbre de las era Américas. En territorio. Bueno, yo estaba detrás del presidente. Cristina Kirchner estaba al lado. Esa fue una mañana. Yo no recuerdo haber pasado una mañana más denso que esa.
porque se produjo un enfrentamiento entre el presidente Correa y el presidente Uribe. El presidente Correa, colérico, brillante, muy lindo, el otro un fenómeno. Un fenómeno así, los dos. Y se pensó lo peor. Sí. Entonces, cuando Leonel intervino, eso fue increíble para desmontar aquel ambiente. Para meter la paz. Sí. Finalmente se dieron un apretón de ¿Con qué mano. maestría? Y Correa incluso calificó Santo Domingo, la capital de la paz. La capital de la luego paz. sí. Pero eso es a base de las condiciones del producto hombre. de esa intervención de Leonel Fernández. Es un liderazgo. Yo me recordaba que fuimos a Costa Rica. Sí. El presidente Clinton bajó a Costa Rica y con los presidentes centroamericanos. Una reunión interesante. Y hablaron los presidentes de El Salvador, los distintos presidentes. Cuando Leonel habló, Clinton, que es brillante, no hay duda, tiene sus cosas que... Pero es un hombre culto. No, enorme cultura y un político. Culto, sí. Clinton se fascinó con él por la preparación. Pero en Cartagena, con un Uribe, estadista, con el presidente Calderón. El presidente Calderón de México, con la cuestión de la iniciativa Mérida, que los norteamericanos han hecho una inversión inmensa, como lo hicieron con el Plan Colombia. En un momento mandaron $2 millones para acá, para la lucha. Sí. Y Leonel, con esa serenidad y esa dignidad innata, lo devolvió. Pero en la reunión en Cartagena se suscitó la cuestión de la iniciativa Mérida y el Plan Colombia. Hombre, Nicolás Maduro era el canciller, porque sí. Hugo vivía. Sí, claro. No estaba Hugo. Oigan, cuando Leonel habló del apoyo logístico inexistente, de los problemas, de lo que era el fenómeno de la droga, de cómo había incidido el derrame en el Caribe del crimen organizado con motivo de esos dos programas, con la elegancia que ese hombre habló así. Calderón de México se quedó así. Cuando terminó le dijo, el presidente Fernández tiene toda la razón. Esa fue y nos ha dado una lección. O sea, es decir, hay algo que yo quisiera antes de la pausa, y quizás le dejo la pregunta en el aire. A Leonel se le puede quizás definir como un hombre que siempre busca la paz, la armonía, y a veces se le ve como una persona muy suave, pero sin embargo, con esa personalidad suave, un tanto, digamos que a veces lo califican como demasiado dejar hacer, dejar pasar. Sin embargo, han habido momentos en esas participaciones internacionales donde Leonel Fernández ha dado declaraciones muy serias, tan serias como hablar de lo que pasó con los commodities. Sí. Hablar de emplazamientos mundiales. Emplazamientos, claro, y desnudar toda una estructura. Y la especulación de los capitales de casino. Exactamente, no, el capital de casino. Y el boche que le dio a la OEA en la propia sede de la OEA. La propia sede de la con OEA. la 168. O sea, se un puede ver. Se puede ver un hombre de un trato que a veces pudiera ser demasiado suave, como entender que no tiene carácter. No, pero de eso vamos a hablar tras la pausa, porque hemos visto a un Leonel que, a pesar de que se ve muy educado, muy suave, también se han visto dar en él denuncias muy serias, como que nadie se ha atrevido a hacer en organismos internacionales frente a todos los presidentes. Y que demostró que cuando hay que coger la calle, coge la calle. Sí. También. Y el pueblo a la calle. Esa combinación del político, doctor, tras la pausa. Así es. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, amables televidentes, y volvemos muy en breve con esta interesante entrevista con el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez. Muy en breve volvemos.
Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Pueden ser también parte del próximo gobierno de Leonel, para que también suban las escaleras con él, para que también trabajen desde el gobierno y para que a la juventud se le dé la verdadera oportunidad para que siga echándose adelante. Yo siempre digo que a Leonel lo que le hacía falta era un tipo como yo al lado de él que se diera cuenta de que está bien haciendo. Del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel 2020. Muchachos, nos vemos. Adiós, jefe. Esto está complicado, compañero. ¿Con quién tú estás para el 6 de octubre? Con el líder, por el que puede mantener al PLD en el poder. Óyeme, las elecciones del 20 están aquí doblando la esquina. No podemos estar inventando. Es verdad, Rafa. No estamos para inventos de última hora. Si inventamos, nos fuñimos. Tú me conoces, tú sabes que yo no soy de ningún partido político, pero como las primarias son abiertas, ¿tú sabes qué? Yo voy a votar por Leonel. Quien garantiza el triunfo es Leonel. Vámonos con él. Este 6 de octubre, vota Leonel, presidente. Fortaleza. Liderazgo. Y carácter. Indispensables para la credibilidad. Y la credibilidad es esencial para el liderazgo. Los líderes no se fabrican. Los líderes nacen. Leonel 2020. El PLD es el único partido que escogerá sus candidatos con el padrón de la Junta Central Electoral, padrón abierto. Cualquier ciudadano podrá votar por Leonel Fernández como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Es bien sencillo. El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escanea tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Y en la candidatura presidencial, selecciona el cuadro de Leonel Fernández y confirma tu elección. En las demás, tus candidatos favoritos para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el volante de votación. Deposítalo en la urna y listo. Leonel Fernández, presidente, 2020. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Buenas noches. Seguimos de aquí. nuevo Seguimos con, en el con aire. ustedes ahora, integrando a nuestro buen amigo José Gregorio Cabrera, parte del elenco de este programa, en esta interesantísima entrevista que tenemos con el doctor Marino Vinicio Castillo Que Rodríguez. no se quiso quedar fuera. Oye, José Gregorio. Yo iba para una reunión y me devolví. Yo dejé una pregunta en el aire. En el aire, José Gregorio. Sí, así entonces es, me gustaría que don Vincho pudiera conversarnos un poquito sobre Precisamente la parte que tú me quieres, que ahora llegó José Gregorio sí. y el tiempo no nos sí, va. bueno, mira, yo le decía... El tema del carácter del presidente el carácter Fernández. del presidente Fernández Ah, que sí, suele confundir, No. mucho suele confundir porque algunas personas lo califican como una persona que deja pasar muchas cosas. Sí. Sin embargo, en los momentos políticos importantes y trascendentes, Leonel es un hombre que tiene muy claras sus ideas y sus posiciones, doctor. energía, Cuéntenos sí. un poco Y le ha dado de esa sorpresa a mucha gente. vivencia Así que es. usted a través de los años al lado del Fíjate, doctor Leonel Fernández ha Leonel tenido. es un personaje que, diciéndolo con cierta crudeza,
gran parte del medio no lo comprende, porque no es el tipo común. Esa índole de él, esa serenidad, esa forma de razonar en medio de los conflictos, esas convicciones que son regularmente inconmovibles, aunque razona todo el tiempo y oye, sabe oír. No es el tipo al cual está el medio acostumbrado. El político malapalabroso, voceando cosas y haciendo... O el que no habla. O el que no habla. Entonces, este es un hombre de una índole que yo digo que es la más apropiada, que aparejada con el conocimiento enorme que tiene de todo el proceso de modernización de toda la historia. Hoy escribió un artículo maravilloso, tremendo. David y Goliat. Sí. Todas las citas bíblicas que él hizo, bueno, las localizó ahí. Sin embargo, en el engarce y en la descripción que él ponía propia de David y sobre todo los 3 párrafos últimos. Paralelismo. Sí. Es decir, es un tipo de lujo. La Bachelet, siendo presidente de Chile, en una reunión, digo que la República Dominicana tenía un presidente de lujo, que ojalá muchas naciones pudieran tener ese nivel de ese presidente. Es decir, yo coloco mucho el plano internacional porque por ahí es por donde andan las mayores complejidades. Sí. Imagínate, con lo que anda por ahí para la candidatura, por Dios. ¿Qué tú vas a pensar? ¿Qué tú vas a decir? Si lo que te van a escribir tú no lo vas a entender. Sí, y lo va a decir sin convicción y no va a convencer a nadie. Es decir, por eso la conferencia son ¿por qué, Leonel? Sí. Entonces relato las experiencias personales, el trato, las veces que le he visto tomando decisiones y asumiendo cosas. Desde luego, la energía necesaria. La verdad es que un presidente, cual que sea, es muy poderoso en el sistema nuestro, porque tiene todas las decisiones finales y es jefe del Estado. Sí. Pero yo digo muchas veces que es muy débil cuando la colaboración y el asesoramiento tienen agendas propias o agendas ajenas, no son enteramente leales a su causa. Entonces lo mueve en error. Sí. Lo mueve en error. Yo, por ejemplo, cito hasta el cansancio el discurso de La Habana. ¿Por qué? Porque él, en un ejercicio de honestidad total, le dice a José Ricardo, nuestro director, era el director de Usted se refiere a Danilo Medina en este caso. Sí, le dice, José Ricardo, yo no soy abogado. Es decir, una confesión que lo eleva. Dame tu parecer jurídico sobre esto. El fallo 168, claro, las implicaciones con la Constitución, el carácter mandatorio de sus decisiones. La soberanía. No, pero básicamente la parte de nacionalidad y esas cosas. Él dice, prepárame un memorándum. Entonces, si yo voy para La Habana a fin de mes, y yo lo voy a explicar todo allá, óyeme, va y pronuncia el discurso. A nosotros nos dijo él en la oficina cuando nos visitó, que andaba en la consulta, que Evo Morales y Correa se le acercaron después del aplauso de todos los presidentes. Y uno de ellos que le dijo, Danilo, pero yo no sabía que eso era así. Es decir, estaba alegre. ¿Quién estaba al lado de él que no movía un músculo de la cara? El primer ministro. 3 semanas después, los haitianos, ACNUR y toda esa ralea que andaba por ahí, convirtiéndonos en el apartheid del Caribe, van a Juan Dolio y desmontan todo lo que era una política exterior. Diciendo exactamente lo contrario. Ahora, ¿quién le hace algo parecido a Leonel Fernández? Porque sobre el tema que él vaya a hablar, no hace alarde de eso, que parte de su mérito
Él habla con una persona del pueblo y se baja una sencillez que parece que están hablando dos pares. Jamás tiene la arrogancia del intelectual. No. Y oye y razona y persuade. Es un personaje, realmente. Bueno, de es hecho, el que los conviene lenguajes- a la República en estos momentos, porque los enredos que tenemos. Internacionales Tú también. ves ahora que se anda el rumor, Y el lío yo con no lo Haití. sé directamente, de que el presidente canceló su viaje a Naciones Unidas. Sí, parece Es que- una implicación parece- internacional. Parece que es un hecho. Pero eso, fue ya confirmado. Singer, que no por asistirá. ejemplo, es el representante en el Consejo de Seguridad. Sí, es el embajador plenipotenciario especial Bueno, muy bien. ante el Y Consejo lo de Seguridad de Naciones celebraron. Unidas. Y un júbilo enorme. Y yo decía, ay Dios. Ahí hay que tomar decisiones críticas de carácter mundial Geopolítico. Sí. cada mes. Siria, Ucrania, Crimea. Bueno, De todas las entonces, lados y de todos con los el lados. conflicto que hay entre Estados Unidos y China, República Venezuela. Dominicana en el Y medio. Venezuela. que eso está en la base de esa cancelación de eso. Sobre todo porque El lío de Venezuela. el presidente Trump se caracteriza por ser muy impetuoso y medio espontáneo. No puede Resalta medirle de atrás para con adelante. medias tintas. ¿no? De lo menos que le pregunta ya, oye, ¿qué el hombre ese que mandamos a buscar, que no nos lo han mandado? Así es. Porque él es así despachado con un tuit en la Sí, mano. sí. Entonces, mejor que no se metiera en esa maraña de dificultades. Es Sí. evidente que esa cancelación en el momento, con la expectativa que ellos crearon alrededor de ese viaje, decía Cavada, que parece que está allá. Sí, pero Sí, sí, Cavada detalle. está Cavada dando está mucho. en Estados Sí, Unidos. pero decía que algo muy grande debe haber pasado para que él dejara No, la hombre, el cancelación de conflicto. todos los compromisos. Ese conflicto está planteado para el 6. Yo lo he estado planteando en la respuesta como tesis. Fracasó el proyecto de reelección. No podía un tercer periodo. Se sabía que era imposible. El pueblo se fue a la calle. Las manifestaciones fueron contundentes. Bueno, cometieron un error. El ejército rodeando al Congreso con armas de guerra. Es una locura. Pero el veto vino del poder del norte. Porque es su conveniencia que eso no se repita, pero tienen el resentimiento de las relaciones que se hicieron con China, que ellos calificaron traición a Taiwán, Sí. Claro. traición a ellos. No, intereses estratégicos, Es doctor. porque geopolítica está mundial. Está el tema de Manzanillo. Es geopolítica mundial. Nosotros estamos en el vientre de Estados Unidos. Ahora bien, ese veto se quiere burlar. Entonces van y buscan un partido menor, que ya era grande, pero que es muy menor. Porque hay que reunificar las elecciones de febrero y mayo. Y una parte del empresariado se mete en el lío. Y comienzan a visitar Tare buscando eso. En el fondo, encubriendo el propósito real es rehabilitarlo. Bueno, entonces yo sostengo. El 6 es muy delicado. El 6 de octubre. El 6 de octubre. Porque hay gente y hay grupos de poder que saben exactamente que Leonel Fernández tiene eso ampliamente ganado. Leonel Fernández está en una ola popular increíble. Entonces, tienen el problema de que vaya Leonel y gane, sí, ya contra ellos. Contra ellos. La expresión que él usó en el Olímpico fue, esta fuerza del pueblo trabajando conjuntamente con el PLD es invencible. Sí, así lo dijo. El que sabe oír discursos dice, óigame, el hombre está... Él está apelando al pueblo, Está a las cogiendo. energías Claro. del pueblo. Entonces la dominicano. idea es que aquella gente sabe que le están haciendo un esguince ahí, una pirueta, Una maroma. una maroma. Entonces, hay unos expedientes delicados. La carta de Marco Rubio, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, parecida
a la precedente tanto de Bob Menéndez como la de él. A mi juicio, ese expediente de Odebrecht, que doña Alicia lo insinuó, doña Alicia lo tiene a nivel de siglas, pero esto puede que no venga a nivel de siglas. Si va y viene como método de recusación de un candidato. Revelan un Fíjense, observen la carta de Rubio, dice. Los germánicos son interesantes. Observen la carta de en Rubio. alemán. Observen la carta de Rubio, dice. No ha sido sincera, no ha revelado la realidad de su Odebrecht. Sí. Investiguen eso. Sobre todo en obras públicas. Y en funcionarios que no han sido alcanzados por la ley. Y que los fiscales como Y que se han hecho fiscales los que locos. no han tenido interés en adelantar los procesos. Nada más faltó decir cómo pasa en República Dominicana. Yo decía en la respuesta del domingo, bueno, si querían una tomografía, ahí tienen una resonancia magnética. Eso es para acá. Y eso puede estar gravitando también puede esta cancelación. Puede De hecho, gravitar, es peligroso. el equipo de periodistas del diario La Postil, que fue el último que sacó el batch de información de los reportajes que vimos de Alicia Ortega, hace una semana. Con los códigos en nombre. Puso toda la información y se pusieron a disposición del Ministerio Público de la República Dominicana y de otros países. Los nombres en código. Exacto. Sí. Pero ellos dicen, bueno, toda la información están ahí, pero hay que está aquí. ¿Qué periódico? Se llama La Postil, es un consorcio periodístico internacional. El sindicato. Sí, exacto, que es el del cual saca el último batch pero de ya información. Revelaron las. No, ellos sacaron un batch de información con cierta vinculación de cuentas, compañías y todo lo demás, que fue el que utilizó Alicia Ortega como base de sus reportajes. Entonces, hace una semana, ellos hacen un comunicado y dicen, todos los países en los cuales hay información vinculada a este grupo de información que hemos sacado, nosotros se lo ponemos a su disposición y estamos a su orden para cualquier investigación, servirle a ellos para profundizarla, porque evidentemente ellos tienen acceso a ciertas informaciones que no hicieron públicas. Dicen, lamentablemente, sobre todo en el caso de la República Dominicana, no se nos han acercado a pedir más información. Esa es la carta de Rubio. Incluso él habla de, según se ha sabido, por filtraciones. Exactamente. Él se está haciendo eco de eso. Pero él debe tener el expediente del Departamento de Justicia. Es delicado. Es muy delicado. Pero es muy sospechoso que este viaje se haya cancelado en momentos donde se están produciendo ese tipo de cosas. Claro. Porque la verdad es que ahí es que se aquilata la locura que ha sido improvisar una candidatura como esta. La respuesta del gobierno del presidente Medina entonces al informe de Alicia Ortega, en vez de ordenar una investigación sobre el ministro de Obras Públicas, es querer hacer candidato al sospechoso. Para hacerlo presidente al sospechoso. Hoy me reí. Hoy me reí. Por Dios. Aparecen en la prensa Domínguez Brito. Y yo no sé si era bailando que estaban, porque era como estaban abrazados. Dándole una vuelta rara. Yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo me explico, tanto Domínguez Brito como los precandidatos que fueron desechados, que los resarzan, que le devuelvan lo invertido. Sí. Porque el colmo es que según informaciones ya Domínguez Brito y es casi seguro que como parte de la inversión en la campaña, buscando ese apoyo, lo hayan resarcido. Sí. Claro. Muy bien. Pero ocurre que la oficina de Domínguez Brito fue la representante de Odebrecht cuando la reclamación de los chinos en la jurisdicción administrativa. Así es. Para el caso de Punta Catalina. Sobre la sobrevaluación y sobre la licitación. Siendo el procurador su hermano y su oficina. Ajá. Es decir, Juárez y Vincho. Cuando Leonel fue en el 66 a buscarme a la oficina con Abel Rodríguez del Norte, me dijo... 96. En el 96. En el 96. En 96, perdón. Yo he venido porque yo tengo interés que usted sea el Procurador General de la República. Yo le dije, Leonel, tú ves esta oficina, este es el conuco de la familia. Esto lo fundó papá en 1901. Si yo voy ahí, por bien que lo haga, van a decir que es por mi condición
y que los muchachos van a recibir casos por mi condición de procurador. Yo no puedo. Ahí fue que me dijo, pero ayúdeme entonces en droga. Y me mandó para el consejo. Sí. Y la oficina nuestra no ha cogido un solo caso relacionado, ni siquiera de inocencia. La idea es, pero sin embargo, entonces ahora, era como una sucursal que Domínguez Brito tenía en Santiago. Ahora cuando lo vi con Gonzalo, digo, ay Dios. Ajá. Pero, y él que se ha presentado con una suficiencia. Como el non plus ultra de la moralidad. Una superioridad ética, una cosa fuera de, Dios mío, Odebrecht. Pero si hay un expediente delicado para ese candidato es Odebrecht. Claro. Pero no porque lo descifren las siglas, no. Nada más. No. Es que el Departamento del Tesoro, conforme a la ley Kingpin, está apoderado del expediente. Y doña Alicia mencionó una cuestión de un apartamento en Florida, no sé qué. Sí. Bueno, es un elemento de recusación de un candidato violentísimo. Que el poder extranjero lo vaya a hacer, yo no lo sé. Pero sí lo hace. Hay un 6 de octubre one side, sin ninguna disputa. Sí. Que quizás eso sea valioso para la paz nacional. Doctor, mire, en estos días, en estos últimos días, hemos estado escuchando y viendo algunos eventos que preocupan mucho. A mí de manera particular como comunicadora que he tenido que, y todo el que le interesa un poco lo que está pasando en el día a día en su país, es la actitud de algunos funcionarios y candidatos. Por ejemplo, en el fin de semana se escuchó un audio de la hermana del presidente de la República donde amenazaba a unos dirigentes de su propia comunidad allá en San Juan de la Maguana. Y de hecho ella incluso hablaba de que el DNI persigue a las personas y tiene la capacidad de intervenir las llamadas de todo aquel que hable en contra del gobierno, y hay toda una estructura montada para pinchar los teléfonos, como regularmente se dice. Pero se escuchaba un tono tan agresivo que hasta un San Antonio la señora tiró. Y luego se escucha otro audio donde esa dirigente habla de que la señora casi que le tira encima, un tanto provocándole a ver si ella le daba golpe o lo que sea. O sea, eso iba a llegar a un tema mayor, doctor. A mí me hicieron oír dos. Un drama, ¿eh? Dos. Que están en las redes y El en los noticieros ya siguen. El anterior, el primero, me apenó. Me apenó porque doña Lucía tenía una especie de desaliento. Y hablaba con amargura de que convocaba a la gente, que iban poco, que antes iban, esas cosas. Digo, esto indica que hay una depresión, no hay entusiasmo. Pero el último fue un tanto violento. Desesperación. Total. Ya estaba muy, muy exaltada. A mí esas cosas lo que hace es que me apenan. Porque yo regularmente cuando observo una situación y voy a calificar una actuación, me pongo en los zapatos del otro. Sí. Esa cuestión de la familia y el poder ha sido tradicionalmente, históricamente, un gravísimo problema. Porque los presidentes y los jefes de Estado, bueno, Trujillo fue una muestra. Sí. Trujillo se llegaba a enojar con algunos de los hermanos, que se salvaban asilándose en la habitación de su madre. Pasaban meses ahí, porque él tenía un temor reverencial a la cuestión de su madre. Sí. Algunos incluso le dio orden, usted me lo trae vivo o muerto, sí, porque no la podía manejar. Entonces el problema es que una hermana que sea exaltada, que no comprende en un momento dado diga, le está revelando el ánimo del gobierno, el ánimo de la familia. Si eso es en San Juan, me imagino. Crea problemas. Es decir, que en el fondo hay una especie de, cuando se llega de drama. A esos niveles. Eso no es sencillo. Y yo creo que la familia
del presidente, esta experiencia es muy dolorosa, porque bajar del poder. Voy a hacer una anécdota porque quiero ponerme un poquito. Ajá. Cuando el presidente Balaguer entregó el poder en el 66, el discurso del presidente Guzmán, que en paz descanse, fue muy fuerte. En el 76. 78. 78. En el 78. 78. No, ¿qué me pasa a mí con la fecha? Bueno, pero es que son tantas fechas. Bueno, no, que ya estoy a 12 años del siglo. En el 78. Entonces, él oye todo el chaparrón y se va a la casa. Pero había un griterío en la casa. Y le pregunta a Pérez Bello, ¿qué es lo que está pasando? No, que las muchachas eran las viejas, están todas muy inconsolables y esas cosas. Díganle que vengan. Y van. Le dice a doña Emma, ¿y qué es lo que te está pasando? Lo que se ha hecho es perder el poder, eso es normal. No, porque tú no mereces que te insulten y se riegue. Entonces comienza a lavarlo. Tú eres un adalid de América, tú has hecho, bueno, como hermana al fin. Claro. Y él se ríe y le dice, Emma, de lo único que tú puedes estar segura, que yo soy el hombre más grande que ha nacido en Navarrete. Y así entregó y volvió en el 86. No, Claro. terminó siendo abogado de la viuda y de la hija del presidente Guzmán, que la querían desconsiderar de una forma injusta y peligrosa. Claro. Entonces uno recuerda que dijo, dejen a esas mujeres tranquilas. Así es, cuando lo estaban persiguiendo, la estaban injustamente. Ese es el problema, el drama del hombre de poder, la familia y las cosas, porque es una relación más compleja. Pero ese episodio es importante, aparte de ese aspecto fundamental que el doctor Castillo señala aquí, es una radiografía de cómo está la cosa electoralmente. Si eso es en San Juan, con la hermana del presidente, con todos los millones de chanflán, con todo el poder del Estado, y se está quejando de que no le va la gente a los actos. Ustedes se imaginan a nivel nacional, con Gonzalo Castillo. El primer problema que tiene Gonzalo Castillo es que le diga, mira, ese, enséñamelo bien, ese, porque no lo conocen. Entonces, estamos hablando de independientemente de ser el candidato de Odebrecht y todo el tipo de cosas, es un problema de visibilidad. Si ese es en San Juan, y eso es una confesión, señores. Ella está confesando una frustración, ella fue sincera. Y dice, no me van, a los otros le van y a nosotros no. ¿Qué significa que le salen eso? con pancartas, además. Así es. Doctor, usted que ha pasado por, como usted dice, le faltan 12 años para el siglo. Para el siglo. Usted ha pasado quizás por los momentos históricos de inflexión de la historia dominicana moderna. ¿Cómo visualiza usted que va a poder llegarse a un punto, digamos, de convergencia dentro del PLD? Usted ha sido un aliado, usted y la Fuerza han sido un aliado del PLD, como usted lo citaba anteriormente. Es cierto que el PLD necesita reunificarse después del 6 de octubre. Fíjate. ¿Cómo usted ve? Y a eso agréguele que nos hemos quedado sin interlocutores válidos, sin mediadores válidos. ¿Cómo vamos a pasar este proceso? Fíjate, yo creo que la crisis que se ha desatado es innoble y profundamente inmerecida. El pueblo no podía esperar que en el partido de Don Juan se pudiera producir un agrietamiento tan feroz. Yo digo que lo envenenó el injerto. Y el hecho de los sucesos de cuando él se apartó del partido, que fueron los sectores externos, le hizo daño. Y yo pienso que una reconciliación será posible, pero con las bases sociales y con los cuadros intermedios, que ahí hay gente valiosísima.
gran parte del pueblo nuestro ha estado alojado en ese partido. Ahora, se está dando. Mira el caso de doña Ingrid, la esposa de el Reinaldo. El presidente usó una expresión que a mí me llamó la atención. Yo no soy rencoroso, yo no persigo a nadie, pero aprendí la lección. Sí. La lección era para los inconsecuentes, para amigos queridos que él hizo importantes funcionarios de la nación, para lo que él tenía como gente de su confianza. Temo, por ejemplo, era el ministro de Economía, el más poderoso de los... Entonces lo han perseguido de una forma que yo digo que en cierto modo al pueblo le conviene, porque va a marcar una natural distancia y no va a aparecer él entonces rodeado de la misma gente, los mismos problemas, y tiene la posibilidad inmensa de darle paso a juventudes. Y transformaciones Y que él ha prometido. Una renovación. Él ha prometido una segunda transformación. Y ahí se puede producir una reunificación, pero muy popular, muy del pueblo. La que hagan entre los cuadros de dirección y cosas sería, en principio, insegura, ficticia, porque han dado muestra muchos de ellos de que no son capaces de mantener lealtades. Y segundo, odiosa, porque evidentemente en el pueblo hay una percepción muy negativa de las actitudes que muchos de ellos han asumido. Se han en cierto modo liquidado. Y Leonel se lo dijo en el discurso que él pronunció cuando habló de Reinaldo. Sí. Y lo ponderó, pero habló de los distintos escalones que tuvo que pasar Reinaldo hasta llegar a secretario general. Lo que le está diciendo a los otros señores. Pero es que ellos quieren ver a Leonel como el muchacho del periódico La Vanguardia, que salió electo candidato a la diputación. No, va fulano. Sí, está bien. No, ese señor tiene 3 periodos presidenciales. Y un liderato masivo. Doctor, pero también hay otra cosa que se está dando en este momento, y es la guerra de las encuestas. No. Las firmas encuestadoras serias retratan una realidad del momento donde colocan a Leonel con un 70% frente a un 29% o un 30% el otro candidato. Ahora bien, el propio gobierno, y se ve un poco la práctica que en otros momentos ha pasado con el candidato de David Collado y Roberto Salcedo. Entonces, la pregunta que yo quiero... Más que guerra, es una guerrilla. Una guerrilla. Esos son las encuestas. Pero a eso se le agrega, doctor, otra cosa que el gobierno se ha ganado, y es la poca credibilidad de que goza el gobierno. Entonces, la gente siente temor, porque también se le ha sembrado temor a los empleados públicos, y ya hemos tenido muchas experiencias. A mí me han llegado muchas informaciones de empleados públicos que ciertamente están siendo amenazados, que se les está imponiendo que tienen que votar por un candidato X, de hecho diciéndole que sí, que ellos van a saber por quién vota, cosa que es imposible saber. Pero ese cuadro pudiera darse una de esas maldades a las que el gobierno quiere por el poder, como Leonel siempre dice, contra el poder, contra la soberbia, contra el dinero, contra todo eso. La fuerza del pueblo se impondrá en este proceso del 6 de octubre. Aún así, la gente siente dudas, siente temor de lo que vaya a pasar el 6 de octubre. La gente, el instinto de los pueblos es muy sensible y muy penetrante. Y evidentemente en el poder se han revelado grupos peligrosos. Gente esa es la cuestión del ejército alrededor del Congreso. Para mí, con caras pintadas. Más que un error, eso fue una cosa. Tanquerones. Con armas M60, ven acá, pero no una guerra. Indica que hay mucho desatino en grupos peligrosos. Incluso tan peligroso que yo pienso que hay gente ahí que es capaz de pensar lo peor. Yo le he aconsejado al presidente, no ahora, en este momento, la importancia suya hay que cuidarla, no se puede descuidar su seguridad. A Leonel Fernández.
Claro. El que quiera saber una prueba a la mano ahí, que mire para México y se recuerde de Luis Donaldo Colosio. Brillantísimo, su propio partido. Sí. Y en la carta que yo le envié común a ellos en junio del 12, cuando yo les relataba cómo dividieron a esos hermanos Ramón Cáceres y Horacio Vázquez, está contado el incidente de Saint Thomas. Sí. Ellos estuvieron juntos durante todo el proceso del magnicidio y los 3 años siguientes. Comenzó la envidia a trabajar, comenzaron las cosas y los dividieron. Cuando van a verlo, en un exilio voluntario, está Vázquez, uno de los que va de élite, le dice, bueno, lo que hay que hacer es matarlo, porque no se puede derrocar, porque tiene una guardia, la Guardia Mon. Sí. Él se quedó callado, no porque lo quisiera, sino en el momento no reaccionó. Pero dice, vengan a buscar una carta mañana. Un poeta exquisito de aquí escribió la carta. Y él le escribe a la madre, y en el libro de don Pedro Troncoso está, mamá, no sé si usted ha visto la carta de Horacio que está circulando. Horacio está loco, porque él sabe que yo no soy eso. Eso es a meses de su muerte. Sí. Son realidades de poder, porque hay muchos intereses alrededor y en la periferia de ese poder que piensa de otro modo. Espérense, entonces hay que tener cuidado y pensar que esos grupos son capaces de producir. Y sabemos también que porque logísticamente nosotros tenemos mucho conocimiento, hay una seguridad. Por suerte. Blindada, definitivamente. Y obviamente el pueblo dominicano respaldando en las calles y en todas los grupos sociales importantes al presidente doctor Leonel Fernández Reina. Es decir, que nadie invente. Nadie invente. Ya el país el gobierno vio lo que es el pueblo movilizado y lo va a ver ahora en votos el 6 de octubre. Yo creo que el tiempo, por más que hubiéramos querido extender, porque definitivamente... Pero él no tuvo tiempo, se negó. Vamos a hacer otro. Aunque vamos a hacer otro programa, pero nos están haciendo... Vamos a venir en el mismo carro, José Gregorio, para llegar a tiempo. Así es. Lo que sí no queremos despedir el programa, después de esta brillante entrevista con el doctor Marino Vinicio Castillo, que como ustedes saben, es la cantidad de vivencias que tiene el doctor Castillo de tantos años y tantas jornadas, tantas décadas de entrega a este país y de luchas importantísimas por este país, eso es invaluable. Eso trasuma sabiduría y trasuma experiencia, que eso es invaluable. En este momento donde necesita el país guía. Pero sí no queremos despedir este programa sin hacer el recordatorio de la invitación que la Gran Alianza Nacional Renovadora, GANAR, está haciendo del acto de juramentación del cuadro de coordinadores en todo el país, que se va a presentar y a juramentar con la presencia del doctor Leonel Fernández Reina el próximo miércoles a las 4 de la tarde. El programa A Ganar va a estar transmitiendo, vamos a grabar el evento para poderle traer a ustedes las incidencias de ese evento, incluso las intervenciones de los directivos y los principales del Consejo de Coordinadores de GANAR, y obviamente casi seguro que la intervención que hará el presidente Leonel Fernández Reina en ese magno evento, donde vamos a traer para ustedes todas esas incidencias, y igualmente las manifestaciones enormes que por razones de tiempo hoy y por la entrevista importantísima que teníamos con el doctor Marino Vinicio Castillo no pudimos pasarle siempre como es nuestra costumbre, la pasaremos el miércoles. Así que agradeciéndole al doctor Castillo su presencia, su entrevista, su participación en este espacio, saludar a todos ustedes, muy buenas noches y será hasta mañana en una nueva entrega de su programa A Ganar. Dios mediante. Dios mediante.
Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.